La copa de cristal se deslizó de mis dedos, como si hubiera perdido toda su consistencia, estrellándose contra el mármol travertino de nuestra casa en la Lagunita Country Club. El sonido del cristal haciéndose pedazos se mezcló con el murmullo de nuestros invitados en la terraza, pero para mí fue como un disparo que cortó el aire. Ahí estaba mi esposo de 8 años, Ricardo Mendoza, deslizando mi anillo de compromiso, el anillo de bisabuela Esperanza, una reliquia de 4 generaciones de mujeres Herrera, en el dedo anular de otra mujer, no cualquier mujer, Alejandra Vázquez, su exnovia de la universidad, la que había regresado a nuestras vidas hace 6 meses con la excusa de necesitar cerrar ciclos. El cierre, aparentemente, implicaba que mi posesión más preciada adornara su mano perfectamente manicurada, mientras nuestros invitados del 7º aniversario bebían champán Moet en la terraza, ajenos al drama que se desarrollaba en nuestro living. Antes de continuar, déjame pintarte el panorama completo de esa noche de octubre en Caracas. El aire estaba perfecto, esa brisa fresca que baja del Ávila y hace que las noches caraqueñas sean mágicas. Nuestra casa en la Lagunita brillaba como una joya, con sus pisos de mármol importado, y esos ventanales que van del suelo al techo, mostrando las luces de la ciudad que se extendían hacia el valle, como un manto de estrellas. Ricardo levantó la vista al escuchar el cristal romperse. Su rostro pasó por una secuencia predecible: culpa, desafío, y algo más que no pude descifrar del todo. Alejandra también se volteó, su sonrisa triunfante, mientras flexionaba los dedos para que los diamantes del anillo de bisabuela Esperanza captaran la luz dorada del atardecer caraqueño que se filtraba por nuestros ventanales. El anillo, una pieza Art Deco de 1925, que había pasado por 4 generaciones de mujeres Herrera, se veía obsceno en su piel pálida. Patricia, puedo explicarte todo, comenzó Ricardo, pero levanté mi mano para detenerlo a media frase. El gesto fue extrañamente calmado, considerando el volcán de rabia que se estaba formando en mi pecho. Lo que él no podía ver, lo que ninguno de los dos podía ver, era la pequeña sonrisa que jugaba en las comisuras de mi boca. Este momento, tan devastador como parecía, era exactamente lo que había estado esperando. La pieza final encajando en un rompecabezas que había estado armando durante meses. La mañana de nuestro 7º aniversario había comenzado como cualquier otro sábado en nuestro vecindario exclusivo de la Lagunita. El sol de octubre pintaba el paisaje urbano en tonos dorados y ámbar, y nuestra casa estilo mediterráneo se veía perfecta contra el telón de fondo del cerro El Ávila. Yo estaba parada en nuestro baño principal, aplicándome maquillaje con la precisión de alguien que se prepara para la guerra más que para una celebración. Ricardo emergió de nuestro walk-in closet, ajustándose la corbata azul marino que le había comprado para su último cumpleaños. Se veía guapo como siempre, su cabello negro perfectamente peinado, su sonrisa llegando a sus ojos de una manera que antes me hacía palpitar el corazón. Ahora solo me recordaba lo convincentemente que podía actuar cuando la ocasión lo requería. «Te ves hermosa, Patricia», dijo, acercándose por detrás para besarme el cuello. Su reflejo en el espejo mostraba afecto ensayado, el tipo de gesto que se había vuelto automático a través de los años. «¿Lista para esta noche?», preguntó, y yo pude sentir algo más detrás de esas palabras. «Más que lista», respondí, encontrando sus ojos en el espejo. El doble significado flotó entre nosotros, aunque solo yo entendía su verdadero significado. Esta noche ciertamente sería memorable, solo que no de la manera que él esperaba. Nuestra fiesta de aniversario había estado en planeación durante meses. Ricardo había insistido en organizarla en nuestra casa, invitando a 60 de nuestros amigos más cercanos, familia y socios comerciales. La lista de invitados se leía como un directorio de la clase profesional emergente de Caracas. Sus clientes de la constructora, mis colegas del sector inmobiliario, vecinos de nuestra exclusiva comunidad de la Lagunita, todos los que importaban en nuestra vida cuidadosamente curada, estarían ahí para presenciar lo que Ricardo creía que sería otra celebración de nuestro matrimonio perfecto. Lo que Ricardo no sabía era que yo había estado documentando el lento deterioro de ese matrimonio con precisión forense. Las llamadas telefónicas nocturnas que pensaba que no podía escuchar, los viajes de trabajo repentinos que coincidían perfectamente con las visitas de Alejandra a Caracas, la manera en que su comportamiento cambiaba cada vez que su nombre surgía en la conversación, volviéndose o demasiado desdeñoso o sospechosamente defensivo. Había comenzado a notar los cambios hace 6 meses,
cuando Alejandra Vázquez volvió a entrar en nuestras vidas. Me había contactado a Ricardo a través de LinkedIn, alegando que se estaba mudando a Caracas por un nuevo trabajo y esperando reconectarse con viejos amigos. El mensaje parecía inocente cuando Ricardo me lo mostró, completo con foto profesional y detalles sobre su nueva posición en una startup tecnológica en las Mercedes, pero algo sobre el timing se sentía calculado, llegando justo semanas después de que Ricardo había conseguido el contrato más grande en la historia de su empresa, un desarrollo de resort de lujo en Los Roques que cementaría su reputación en la industria de la construcción venezolana. La primera señal de alarma llegó durante su reunión inicial para tomar café. Ricardo regresó a casa esa tarde con una energía que no había visto en años, hablando animadamente sobre viejos recuerdos universitarios y lo exitosa que se había vuelto Alejandra en su carrera de mercadeo. La manera en que sus ojos se iluminaban cuando mencionaba su nombre activó alarmas que había aprendido a confiar durante mis 15 años en el desarrollo inmobiliario. En mi negocio, leer las verdaderas intenciones de las personas a menudo significaba la diferencia entre tratos rentables y pérdidas devastadoras. Esa misma noche comencé lo que privadamente llamé mi investigación. Mientras Ricardo se duchaba, revisé los perfiles de redes sociales de Alejandra, notando inconsistencias en su historia. Su perfil de LinkedIn mostraba un vacío laboral que coincidía perfectamente con un divorcio complicado de un ejecutivo tecnológico adinerado en Miami. Sus posts de Instagram de los últimos meses mostraban intentos cada vez más desesperados por mantener un estilo de vida lujoso que su salario actual no podía sostener. Lo más revelador fueron las fotos de Caracas que predataban su supuesta oferta de trabajo por varias semanas, sugiriendo que había estado en la ciudad mucho más tiempo del que había alegado. El patrón que emergió durante las siguientes semanas fue tanto predecible como exasperante. Ricardo comenzó a trabajar hasta más tarde, alegando presión aumentada del proyecto del resort. Su teléfono, que antes dejaba descuidadamente por la casa, se volvió permanentemente adherido a su persona. Comenzó a ir al gimnasio más frecuentemente, actualizando su guardarropa con ropa ligeramente más joven, ligeramente más trendy que su estilo conservador usual, señales clásicas de un hombre tratando de recapturar su juventud con alguien que representaba el camino que no había tomado. Pero no lo confronté. En cambio, comencé a construir mi caso con el mismo enfoque metódico que usaba cuando investigaba adquisiciones de propiedades. Instalé software de rastreo en nuestra computadora compartida, monitoreando su email e historial de navegación. Documenté las discrepancias en su horario, verificando sus ubicaciones alegadas con compras de tarjeta de crédito que contaban historias diferentes. Más importante, comencé a transferir activos a cuentas a las que él no podía acceder, lenta y cuidadosamente moviendo nuestras inversiones conjuntas bajo mi control exclusivo. El avance llegó hace 3 meses, cuando Roberto Silva, el socio comercial de Ricardo, inadvertidamente reveló que las reuniones del proyecto del resort que Ricardo alegaba que lo mantenían ocupado no coincidían con el calendario de Roberto. Una conversación casual en un asado del vecindario expuso una red de mentiras sobre sesiones de planificación nocturnas y visitas de fin de semana al sitio que nunca habían ocurrido. La expresión confusa de Roberto, cuando mencioné la supuesta reunión del sábado de Ricardo, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde realmente estaba pasando mi esposo su tiempo. Esa noche, tomé una decisión que habría parecido imposible para la Patricia de hace 7 años, la que había caminado por el pasillo creyendo en él para siempre. Contacté a Daniel Pérez, un investigador privado cuyos servicios había usado para due diligence de propiedades en el pasado. Daniel era discreto, meticuloso y completamente desinteresado en juicios morales sobre las situaciones de sus clientes. En una semana, me estaba proporcionando evidencia fotográfica del romance de Ricardo y Alejandra, completa con timestamps y ubicaciones que contradecían cada historia que Ricardo me había contado. Las fotos fueron devastadoras y liberadoras en igual medida. Devastadoras porque confirmaron mis peores temores con claridad brutal. Cenas íntimas en restaurantes al otro lado de la ciudad, caminatas románticas por el Parque del Este, besos robados en estacionamientos de hoteles. Liberadoras porque me liberaron de cualquier duda persistente sobre la autenticidad de mi matrimonio. El hombre que había amado, o se había ido o nunca había existido, pero la investigación de Daniel reveló algo aún más perturbador que una simple aventura. Alejandra Vázquez no era solo una exnovia nostálgica buscando atención, era una oportunista calculadora con un historial de apuntar a hombres exitosos durante transiciones vulnerables en sus vidas. Su matrimonio anterior había terminado después de que sistemáticamente drenó las cuentas de su esposo,
mientras conducía múltiples aventuras. Su situación financiera actual era tan precaria que enfrentaba desalojo de su apartamento en Las Mercedes. El patrón se volvió claro. Alejandra había investigado el éxito comercial de Ricardo y lo había identificado como su próximo objetivo. Su reconexión aleatoria no fue coincidencial, sino estratégica, cronometrada para coincidir con su triunfo profesional, cuando se estaría sintiendo confiado y posiblemente complaciente en nuestro matrimonio. Estaba jugando un juego largo, posicionándose no solo como una distracción romántica, sino como un reemplazo potencial para la vida que había perdido en su divorcio. Esta revelación transformó mi desolación en algo más peligroso, furia fría y calculadora. Alejandra no solo estaba destruyendo mi matrimonio, lo estaba tratando como una adquisición hostil. Y si había algo que mi carrera en bienes raíces me había enseñado, era cómo ganar adquisiciones hostiles. Pasé el siguiente mes planificando mi respuesta con precisión militar. La fiesta de aniversario sería perfecta, lo suficientemente pública para asegurar testigos, lo suficientemente formal para hacer la traición más impactante, y lo suficientemente íntima para garantizar que las repercusiones alcanzarían cada rincón de nuestros círculos sociales y profesionales. Organicé que Leonardo Ramírez, mi amigo abogado de la universidad, asistiera como un invitado regular, aunque estaría llevando documentos que transformarían la noche de celebración en procedimiento legal. La lista de invitados se convirtió en mi arma. Cada persona que Ricardo se preocupaba por impresionar estaría ahí. Sus clientes más grandes, sus miembros familiares que siempre habían cuestionado si me merecía, los vecinos cuyas opiniones moldeaban nuestro estatus en la comunidad. Me aseguré de que nuestro fotógrafo capturara cada momento, ostensiblemente para un álbum de fotos, pero en realidad para evidencia. Organicé licor premium para asegurar que las lenguas estuvieran sueltas y las reacciones fueran auténticas. Más importante, orquesté una situación que forzaría a Ricardo a revelar sus verdaderas prioridades de la manera más pública posible. El anillo de bisabuela Esperanza que había usado todos los días durante 7 años, sería el catalizador. Lo había notado examinándolo recientemente cuando pensaba que no estaba mirando. Y la vigilancia de Daniel había captado a Ricardo fotografiándolo con su teléfono durante una de nuestras cenas fuera. Las piezas estaban cayendo en su lugar exactamente como había esperado. Mientras me aplicaba el lápiz labial esa mañana, preparándome para lo que Ricardo creía que sería otra noche perfecta, mostrando nuestro matrimonio perfecto, sentí una extraña sensación de paz. La mujer que me devolvía la mirada desde el espejo se veía compuesta, elegante, lista para cualquier desafío. Se veía como alguien que tenía todo bajo control, porque por primera vez en meses, lo tenía. El timbre sonó abajo. Nuestros catering llegando para preparar las festividades de la noche. Ricardo gritó que él manejaría la coordinación, su voz alegre y expectante. No tenía idea de que mientras él estaba organizando copas de champán y bandejas de aperitivos, yo estaba finalizando la destrucción de todo lo que él pensaba que podía dar por sentado. Me quité el anillo de bisabuela Esperanza de mi dedo, sintiendo su peso familiar una última vez antes de colocarlo en la pequeña caja de joyería en mi tocador. Al final de la noche, estaría sirviendo un propósito muy diferente al que mi bisabuela había pretendido cuando me lo había pasado el día de mi boda. El sol matutino subió más alto sobre la ciudad caraqueña, y pude escuchar los sonidos de nuestra vida perfecta comenzando a moverse. Jardineros atendiendo nuestro paisaje perfectamente cuidado. Vecinos comenzando sus rutinas de fin de semana. El zumbido distante del tráfico desde Las Mercedes, donde Ricardo y Alejandra habían estado conduciendo su cortejo secreto durante meses. Esta noche, toda esa perfección se haría pedazos como copas de champán contra pisos de mármol, y yo estaría ahí para asegurarme de que cada fragmento cortara exactamente donde más doliera. 6 meses antes de esa noche fatídica, yo era una mujer diferente, una mujer que creía en las palabras de su esposo, que confiaba en las explicaciones tardías y los proyectos urgentes que se extendían hasta altas horas. Una mujer que cuando encontraba un cabello rubio en el saco de su marido, se convenció de que había sido del ascensor, de algún encuentro casual en la oficina. Qué ingenua había sido. Todo comenzó a cambiar un martes por la tarde, cuando Ricardo llegó a casa después de su café con Alejandra. Lo recuerdo vívidamente porque había estado preparando hallacas para el cumpleaños de mi suegra, una tradición familiar que llevaba años manteniendo, cuando escuché su llave en la puerta principal. «Patricia, no vas a creer a quién me encontré hoy», gritó desde el hall de entrada, su voz cargada de una emoción que no había escuchado en meses. Me asomé desde la cocina,
mis manos aún cubiertas de masa de maíz. Ricardo estaba ahí parado, prácticamente brillando, como si hubiera ganado la lotería o cerrado el negocio de su vida. ¿Quién, mi amor?, pregunté, aunque algo en mi estómago ya se estaba retorciendo. Alejandra Vázquez, ¿te acuerdas de ella? Mi ex de la Universidad Central. Está de vuelta en Caracas. Por supuesto que me acordaba de Alejandra Vázquez. ¿Cómo olvidar a la mujer de quien Ricardo había estado enamorado antes de conocerme? La rubia de ojos verdes con piel de porcelana que estudiaba comunicación social mientras Ricardo cursaba ingeniería civil. La que se había ido a Estados Unidos después de graduarse, rompiendo el corazón de mi futuro esposo. Ah, sí, dije, manteniendo mi voz neutra mientras secaba mis manos en el delantal. ¿Qué tal está? Y ahí comenzó todo. Ricardo me contó sobre cómo Alejandra se había divorciado recientemente, cómo había conseguido trabajo en una empresa de marketing digital en Las Mercedes, cómo se veía increíble, pero diferente, más madura, ya sabes. Habló por 45 minutos sobre una conversación que supuestamente había durado 2 horas. Lo que me inquietó no fueron los detalles que me contó, sino los que no me contó. No mencionó por qué habían hablado tanto tiempo. No explicó por qué había cancelado su cita con el arquitecto del proyecto de Los Roques para encontrarse con ella. Y definitivamente no mencionó por qué tenía ese brillo en los ojos que no había visto dirigido hacia mí en años. Esa noche, mientras Ricardo se duchaba, hice algo que nunca pensé que haría. Revisé su teléfono. No encontré mensajes comprometedores, pero sí encontré algo peor. Había borrado todo el historial de conversaciones de WhatsApp del día. Todo, como si hubiera querido limpiar cualquier rastro de su encuentro con Alejandra. Mi esposo, que guardaba conversaciones de trabajo de hace meses, que nunca borraba nada porque nunca se sabe cuándo uno puede necesitar algo, había eliminado meticulosamente todo rastro de ese día. Esa fue la primera grieta en mi confianza. La segunda llegó 3 días después, cuando estábamos en una cena con Roberto Silva y su esposa Carmen, en el Ávila Burger de la Castellana. Habíamos estado hablando del nuevo proyecto cuando Ricardo mencionó casualmente que había tenido una reunión muy productiva sobre estrategias de marketing para Los Roques. ¿En serio?, preguntó Roberto, confundido. Pensé que habíamos decidido manejar todo el marketing internamente por ahora. Vi cómo Ricardo se tensó casi imperceptiblemente. Bueno, era más bien una consulta informal. Ya sabes, nunca está de más escuchar nuevas perspectivas. Pero Roberto no lo dejó pasar. ¿Con quién te reuniste? Quizás podríamos traerlos para el equipo. Con una vieja compañera de la universidad que ahora trabaja en marketing digital, Alejandra Vázquez. Pero fue algo muy preliminar, nada formal. La manera en que pronunció su nombre, con esa suavidad particular, esa calidez en los labios, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Carmen, que era una mujer observadora, captó la atención inmediatamente. Alejandra Vázquez, ese nombre me suena familiar. Fuimos novios en la universidad, admitió Ricardo, con una sonrisa que intentaba ser casual, pero que no alcanzó sus ojos. Ah, ya veo, dijo Carmen, y luego me miró con esa expresión que todas las mujeres casadas reconocemos, compasión mezclada con alarma. El resto de la cena pasó en una neblina. Ricardo siguió hablando animadamente sobre el proyecto, sobre los planes para el resort, sobre todo excepto por qué realmente se había reunido con su exnovia, y por qué eso lo tenía tan emocionado. Cuando llegamos a casa esa noche, decidí hacer una prueba. Amor, mencionaste que te reuniste con tu ex para hablar del proyecto de Los Roques. ¿Crees que debería conocerla? Si va a trabajar con ustedes, sería bueno establecer una relación profesional. La forma en que Ricardo se puso pálido me dijo todo lo que necesitaba saber. No creo que sea necesario. Como dije, fue solo una consulta informal. Probablemente no volvamos a trabajar con ella. Pero mentía. Lo sabía por la manera en que evitaba mi mirada, por cómo sus manos jugaban nerviosamente con las llaves, por la forma en que cambió de tema inmediatamente después. Esa noche, mientras Ricardo dormía, comencé mi verdadera investigación. Encontré el perfil de LinkedIn de Alejandra sin dificultad. La foto profesional mostraba a una mujer hermosa. Sí, pero con algo desesperado en los ojos. Su historial laboral tenía vacíos importantes, especialmente en los últimos 2 años. Su estado civil apareció como divorciada desde hace 1 año y medio. Pero fue en Instagram donde encontré la información más reveladora. Las fotos de Alejandra contaban una historia de deterioro financiero gradual. Hace 2 años, cenas en restaurantes caros de Miami, bolsos de diseñador, vacaciones en Europa.
Hace un año menos lujos, más fotos casuales en casa. Los últimos 6 meses, intentos desesperados por mantener la apariencia de éxito con outfits obviamente repetidos y fondos cuidadosamente enmarcados para ocultar espacios más modestos. Y luego, las fotos de Caracas. La primera databa de 3 semanas antes de que supuestamente hubiera conseguido el trabajo en las Mercedes. Estaba en el centro comercial San Ignacio, sonriendo en lo que parecía ser una foto de exploración de la ciudad. Pero si acababa de llegar, ¿por qué se veía tan familiarizada con el lugar? ¿Por qué conocía exactamente dónde tomar la mejor foto? Seguí excavando. Más fotos de Caracas, tomadas en diferentes fechas pero todas anteriores a su supuesta mudanza por trabajo. El Country Club de Caracas, el Hotel Four Seasons, el Hatillo, lugares que un turista casual no visitaría, lugares que alguien que estuviera explorando opciones visitaría. Alejandra había estado investigando a Ricardo y nuestro estilo de vida mucho antes de hacer contacto. Los siguientes días confirmaron mis sospechas. Ricardo comenzó a trabajar tarde más frecuentemente. Su teléfono, que antes dejaba en la mesa durante las cenas, ahora lo llevaba hasta el baño. Empezó a vestirse diferente, más juvenil, como si estuviera tratando de recapturar algo. Pero la confirmación definitiva llegó cuando encontré el recibo. Estaba revisando los estados de cuenta de nuestras tarjetas de crédito, algo que siempre había hecho como parte de mi manejo de las finanzas familiares, cuando vi una compra que no reconocí. Joyería Stern, en el centro comercial Sanville, $400. Fecha 3 días después de su reunión de negocios con Alejandra. Cuando le pregunté sobre la compra, Ricardo me dijo que había comprado unos gemelos para el proyecto de los Roques. Algo para usar en las presentaciones con inversionistas, pero cuando revisé su joyero, no había gemelos nuevos. Esa noche llamé a Joyería Stern. Buenos días, habla Patricia Herrera. Mi esposo Ricardo Mendoza hizo una compra en su tienda la semana pasada, y me gustaría confirmar algunos detalles para el seguro. La vendedora fue muy servicial. Por supuesto, señora. Su esposo compró una pulsera muy hermosa, Pandora, con dijes personalizados. Dijo que era para alguien muy especial. Una pulsera, para alguien muy especial. No para mí, obviamente, porque yo no había recibido ninguna pulsera. Colgué el teléfono con las manos temblorosas, y finalmente admití lo que había estado evitando durante semanas. Mi esposo me estaba siendo infiel, pero no iba a ser la típica esposa traicionada que hace una escena, que grita y llora y le ruega que vuelva. No iba a ser la mujer que se queda en casa llorando, mientras él decide entre su esposa y su amante. Iba a ser inteligente, iba a ser estratégica, iba a usar cada habilidad que había desarrollado en 15 años de negociar bienes raíces de alto valor. Iba a ganar. Esa tarde llamé a Daniel Pérez, el investigador privado que había usado para verificar antecedentes en algunas transacciones inmobiliarias complicadas. Daniel tenía oficinas en El Rosal, y una reputación por ser discreto, eficiente y completamente profesional. Necesito que investigues a alguien, le dije sin preámbulos cuando llegué a su oficina. ¿Asunto personal o comercial?, preguntó Daniel, ya preparando sus formularios. Personal, muy personal. Le di toda la información que tenía sobre Alejandra Vázquez, su nombre completo, sus redes sociales, su supuesto trabajo en las Mercedes. También le di detalles sobre los movimientos recientes de Ricardo, sus horarios cambiantes, los lugares donde había estado gastando dinero. ¿Qué necesita específicamente?, preguntó Daniel. Evidencia, fotografías, documentación de todas sus actividades, y quiero saber todo sobre Alejandra Vázquez, su situación financiera real, su historial laboral, por qué realmente está en Caracas. ¿Está preparada para lo que podríamos encontrar?, preguntó Daniel gentilmente. Había hecho este tipo de investigaciones antes. Ya sé lo que vamos a encontrar, respondí. Solo necesito probarlo. Daniel tardó una semana en conseguir las primeras fotos. Llegaron en un sobre manila que me entregó personalmente en mi oficina de bienes raíces en las Mercedes. Dentro había 12 fotografías a color, cada una con fecha y hora estampadas. Ricardo y Alejandra almorzando en Alma Llanera en la Castellana. Ricardo y Alejandra caminando tomados de la mano por el Parque del Este. Ricardo y Alejandra besándose en el estacionamiento del Hotel Eurobuilding. Cada foto fue como un cuchillo en el corazón, pero también como una pieza más del rompecabezas que necesitaba para destruirlos. Hay más, dijo Daniel. Su esposo ha estado usando la tarjeta de crédito de la empresa para pagar estas salidas. Técnicamente, eso constituye malversación de fondos corporativos. ¿Qué más tiene sobre ella? Daniel abrió una carpeta más gruesa. Alejandra Vázquez,
32 años, divorciada hace 18 meses de Thomas Mitchell, ejecutivo de tecnología en Miami. El divorcio fue contencioso. Él la acusó de adulterio múltiple y malversación de fondos familiares. Malversación. Aparentemente, ella había estado transfiriendo dinero de sus cuentas conjuntas a cuentas personales durante meses antes de pedir el divorcio. También había estado usando las tarjetas de crédito corporativas de él para gastos personales. El caso se resolvió fuera de los tribunales, pero él mantuvo la mayoría de los activos. El patrón era claro. Alejandra era una depredadora financiera que había apuntado a Ricardo como su próximo objetivo. Su situación actual es precaria, continuó Daniel. Debe 3 meses de alquiler en su apartamento en Las Mercedes. La empresa donde supuestamente trabaja existe, pero su salario no es suficiente para mantener el estilo de vida que está mostrando en redes sociales. Está viviendo completamente del dinero que su esposo le está dando. Todo encajaba. El timing de su llegada a Caracas, justo cuando Ricardo había cerrado el mayor contrato de su carrera, la manera en que había investigado nuestro estilo de vida antes de hacer contacto, su situación financiera desesperada. Alejandra no había venido a Caracas por trabajo, había venido por Ricardo, o más específicamente, por el dinero de Ricardo. ¿Qué quiere hacer con esta información?, preguntó Daniel. Lo pensé cuidadosamente. Podía confrontar a Ricardo inmediatamente, pero eso solo le daría la oportunidad de negar todo, de prometerme que terminaría con Alejandra, de convencerme de que me diera otra oportunidad. Y luego, en 6 meses o 1 año, estaríamos de vuelta en la misma situación con otra mujer. O podía ser más inteligente. Sigue documentando todo, le dije a Daniel. Cada encuentro, cada gasto, cada mentira. Y necesito que investigues las finanzas de la empresa de Ricardo. Si está usando fondos corporativos para esto, quiero documentación completa. ¿Está pensando en procesos legales? Estoy pensando en justicia, respondí. Y la justicia requiere evidencia irrefutable. Salí de la oficina de Daniel con un plan formándose en mi mente. Ricardo creía que tenía todo bajo control, que estaba manejando inteligentemente su transición de una mujer a otra. Alejandra creía que había encontrado su salvación financiera en mi esposo. Ambos estaban equivocados. Durante las siguientes semanas, mientras Daniel continuaba su vigilancia, yo comencé mis propios preparativos. Transferí activos de nuestras cuentas conjuntas a cuentas solo a mi nombre. Consolidé mis inversiones inmobiliarias personales. Cambié las contraseñas de mis cuentas de negocio. También comencé a documentar meticulosamente la vida de Ricardo, sus horarios, sus explicaciones, sus gastos, cada discrepancia, cada mentira, cada vez que su historia no coincidía con la realidad. Y comencé a planear nuestra fiesta de 7º aniversario. Porque si Ricardo quería hacer una transición pública de una vida a otra, yo me aseguraría de que esa transición fuera exactamente tan pública como él la había planeado. Solo que yo sería quien controlara el guión. 3 meses antes de la noche que cambiaría todo, me senté en mi oficina de bienes raíces en Las Mercedes, con una taza de café que se enfriaba mientras estudiaba los documentos que Daniel Pérez había dejado en mi escritorio esa mañana. El sobre Manila contenía la fase 2 de su investigación, documentación financiera completa de las actividades de Ricardo. Los números no mentían, nunca lo hacían. $43,000 en gastos comerciales durante los últimos 4 meses. Cenas en restaurantes que costaban más que el sueldo mensual de muchas familias venezolanas. Compras en boutiques de Altamira que vendían ropa que nunca había visto en el closet de Ricardo. Estadías en hoteles cuando supuestamente estaba en reuniones de trabajo en la ciudad. Pero lo más interesante era el patrón de los retiros de efectivo. Siempre los viernes. Siempre por montos redondos, 500, 800, $1,000. Dinero que desaparecía sin rastro en los registros corporativos. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi análisis forense de la traición de mi esposo. Patricia, necesito hablar contigo. Era la voz de Carmen Silva, la esposa del socio de Ricardo. Su tono tenía esa urgencia particular que las mujeres usamos cuando tenemos información que cambiarán la vida de otra mujer. ¿Puedes almorzar hoy? Nos encontramos en el café de la Plaza de la Castellana, uno de esos lugares donde las esposas de los empresarios caraqueños se reunían para intercambiar información disfrazada de chisme social. Carmen llegó puntual, pero había algo diferente en su manera de caminar, como si llevara una carga pesada. Patricia, no sé cómo decirte esto, comenzó después de que ordenamos nuestros cafés, pero Roberto me contó algo ayer que creo que debes saber. Esperé. En mi experiencia,
Las mujeres como Carmen no necesitaban ser presionadas para compartir información importante, solo necesitaban saber que tenías la fortaleza para recibirla. Las reuniones nocturnas que Ricardo ha estado alegando para el proyecto de los Roques, Roberto dice que no han tenido ninguna reunión nocturna en meses. De hecho, la mayoría de su trabajo de planificación se hace en las mañanas. Fingí sorpresa, aunque esto solo confirmaba lo que Daniel ya había documentado. ¿Estás segura? Completamente. Roberto se preguntó por qué Ricardo seguía mencionando estas reuniones cuando él sabía que no existían. Al principio pensó que quizás Ricardo se estaba reuniendo con otros contratistas o inversionistas sin él, pero cuando revisó los archivos del proyecto, no había evidencia de ninguna actividad nocturna. Carmen se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Patricia, Roberto está preocupado de que Ricardo esté usando los fondos del proyecto para algo personal. Los números no cuadran del todo. Ahí estaba, la confirmación de que otros habían comenzado a notar las irregularidades financieras de Ricardo. Su engaño estaba volviéndose tan descuidado que incluso su socio comercial estaba comenzando a hacer preguntas. ¿Roberto va a confrontarlo?, pregunté. No está seguro de cómo manejarlo. Son socios desde hace 10 años, pero también tiene responsabilidades fiduciarias con los inversionistas del proyecto. Si Ricardo está malversando fondos, no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Roberto Silva tenía su propia reputación que proteger, y no dudaría en distanciarse de Ricardo si había evidencia de mala conducta financiera. Carmen, te agradezco que me hayas contado esto. ¿Puedo pedirte un favor? Por supuesto. Si Roberto decide investigar las finanzas más formalmente, ¿me podrías avisar? Como esposa de Ricardo, necesito saber si hay problemas que podrían afectar nuestras finanzas personales. Carmen asintió, entendiendo perfectamente lo que no estaba diciendo, que ya sabía sobre los problemas financieros y estaba preparándome para protegerme. Esa tarde, de vuelta en mi oficina, llamé a Leonardo Ramírez, mi compañero de la Universidad Central, que ahora era uno de los abogados de divorcios más respetados de Caracas. Leo tenía oficinas en un rascacielos de la Candelaria y una reputación por manejar discretamente las separaciones de la élite empresarial venezolana. Patricia Herrera, dijo cuando su asistente me transfirió la llamada. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo está la reina de los bienes raíces de Caracas? Necesito verte, Leo. Es personal y confidencial. El tono de mi voz debió comunicar la seriedad de la situación porque inmediatamente cambió a modo profesional. ¿Puedes venir esta tarde? Tengo un espacio a las 4. Las oficinas de Leonardo ocupaban todo el piso 23 del edificio, con vistas panorámicas del Valle de Caracas que se extendían hasta Los Teques. Su sala de conferencias tenía esa elegancia discreta que tranquilizaba a los clientes mientras discutían los aspectos más dolorosos de sus vidas. ¿Problemas matrimoniales?, preguntó directamente después de que su asistente nos sirviera café y cerró la puerta. Infidelidad documentada, malversación de fondos corporativos y una amante que tiene historial de fraude financiero, respondí, colocando las carpetas de Daniel sobre la mesa de caoba. Necesito saber cuáles son mis opciones legales. Leonardo revisó los documentos con la atención meticulosa que había hecho su reputación. Las fotografías, los registros financieros, el informe sobre el historial de Alejandra en Miami. Todo estaba organizado cronológicamente para contar una historia clara e irrefutable. Esto es muy sólido, dijo finalmente. En Venezuela, el adulterio es causal de divorcio, y la evidencia fotográfica es definitivamente admisible. Pero lo que hace este caso particularmente interesante es el componente de malversación. Interesante cómo, si Ricardo está usando fondos corporativos para mantener una relación extramarital, eso no solo afecta el divorcio, sino que también podría tener ramificaciones penales, especialmente si hay inversionistas externos en el proyecto. Leonardo se recostó en su silla, claramente intrigado por las posibilidades legales. ¿Qué tipo de divorcio estás considerando? ¿Quieres un proceso rápido y discreto, o prefieres un caso que establezca precedentes? Quiero justicia, dije. Quiero que Ricardo y Alejandra enfrenten las consecuencias completas de sus acciones, pero también quiero control sobre cuándo y cómo se desarrolla esta situación. ¿Control? Le expliqué mi idea sobre la fiesta de aniversario, sobre crear una situación donde Ricardo revelara públicamente sus verdaderas intenciones delante de testigos que importaran para su reputación comercial y social. Leonardo sonrió lentamente. Era la sonrisa de un abogado que había encontrado un caso que desafiaría su creatividad profesional. Es arriesgado, dijo, pero brillante.
Si logramos que Ricardo haga una declaración pública sobre el fin del matrimonio delante de testigos comerciales importantes, eso fortalecería enormemente nuestro caso, especialmente si lo hace mientras está en posesión de evidencia de su mala conducta financiera. ¿Puedes preparar los documentos de divorcio con anticipación? Por supuesto. También puedo preparar documentación para presentar cargos criminales por malversación, si decides ir por esa ruta. ¿Quieres que esté presente en la fiesta? Como invitado casual. Nadie debe saber que eres mi abogado hasta el momento preciso. Pasamos las siguientes 2 horas planificando cada detalle legal de lo que Leonardo comenzó a llamar la operación aniversario. Los documentos de divorcio serían preparados pero no presentados hasta después de la confrontación pública. Los registros financieros serían organizados para máximo impacto legal. La lista de testigos sería verificada para asegurar que tuviéramos personas cuyo testimonio sería creíble en procedimientos legales. Una cosa más, dije antes de irme. Necesito que investigues las opciones para recuperar los fondos malversados. Si Ricardo ha estado transfiriendo dinero de la empresa a Alejandra, quiero cada centavo de vuelta. En Venezuela, la recuperación de activos malversados es posible, especialmente si podemos demostrar que fueron usados para actividades ilegales como adulterio. También podríamos explorar órdenes de embargo preventivo sobre las cuentas personales de ambos. Salí de la oficina de Leonardo con una sensación de poder que no había experimentado en meses. Por primera vez desde que había descubierto la traición de Ricardo, sentía que tenía el control de la situación, pero aún necesitaba perfeccionar el timing y la ejecución. Esa noche, mientras Ricardo trabajaba arduo, de lo que sabía era otra cita con Alejandra, me senté en nuestro estudio con una copa de vino tinto y comencé a planificar los detalles logísticos de la fiesta de aniversario. La lista de invitados sería mi arma más poderosa. Cada persona invitada había sido seleccionada por su influencia en los círculos comerciales o sociales que importaban a Ricardo. Los desarrolladores inmobiliarios que podrían darle futuros contratos, los banqueros que manejaban sus líneas de crédito comerciales, los miembros del Country Club de Caracas, cuya opinión determinaba el estatus social en nuestra comunidad. Pero también invité a personas que tenían el poder de hacer cumplir consecuencias legales. El juez Morales, que había manejado varios casos de fraude corporativo. El fiscal Montenegro, quien era conocido por su agresividad en casos de malversación. Abogados, contadores y otros profesionales que reconocerían inmediatamente las implicaciones legales de lo que presenciarían. El menú y la ambientación serían diseñados para crear la atmósfera perfecta para el drama que se desarrollaría. Comida y bebida suficiente para que la gente se relajara y bajara la guardia. Iluminación que favoreciera la fotografía, pero que también creara un ambiente donde las emociones intensas se sentirían aún más dramáticas. Contraté a Eventos Caracas, la empresa de catering más exclusiva de la ciudad, no solo por su excelencia culinaria, sino porque su personal estaba acostumbrado a la discreción absoluta. Habían manejado bodas de políticos, divorcios de celebridades y escándalos corporativos. Sabían cuándo ver, cuándo no ver, y cuándo desaparecer silenciosamente. También contraté a Fotografías Méndez, no para el álbum de recuerdos que Ricardo creía que estábamos creando, sino para documentar cada momento de lo que sería su humillación pública. Las fotos serían evidencia legal, pero también serían mi seguro de que la historia se contara correctamente en los círculos sociales de Caracas. Las siguientes semanas fueron una extraña danza de preparación doméstica y planificación legal. Durante el día, me reunía con floristas y proveedores, seleccionando vinos y aprobando menús como si estuviera planeando la celebración del amor verdadero. Por las noches, revisaba documentos legales y estrategias de confrontación como si estuviera planeando una campaña militar. Ricardo, mientras tanto, se volvía cada vez más descuidado en sus engaños. Las explicaciones para sus ausencias se volvieron más elaboradas y menos creíbles. Comenzó a recibir llamadas telefónicas que lo hacían sonreír de maneras que no había dirigido hacia mí en años. Su ropa comenzó a llevar perfumes que no reconocía. Una noche, encontré un recibo de Victoria's Secret en el bolsillo de su saco. Ropa interior de lujo, tallas que no eran las mías. Cuando le pregunté sobre él, me dijo que era un regalo para su secretaria por el Día de la Secretaria. El Día de la Secretaria había sido 3 meses antes, pero en lugar de confrontarlo, simplemente añadí el recibo a mi creciente archivo de evidencias. Cada mentira, cada compra sospechosa, cada inconsistencia en su historia se convertía en otra munición para la batalla legal que se avecinaba. Daniel continuó proporcionando actualizaciones semanales sobre las actividades de Ricardo y Alejandra. Sus encuentros se habían vuelto más frecuentes y más públicos,
como si hubieran decidido que ya no necesitaban esconderse. Habían comenzado a frecuentar restaurantes en la zona rosa, lugares donde era probable que fueran vistos por conocidos de nuestro círculo social. Están actuando como una pareja establecida, reportó Daniel durante una de nuestras reuniones. Él está llevándola a lugares donde tu presencia habría sido normal. Es como si estuviera reemplazándote gradualmente en su vida pública. Era exactamente lo que había esperado. Ricardo estaba haciendo una transición cuidadosa, pero obvia de una vida a otra, preparando el terreno para lo que claramente planeaba ser una separación pública en nuestro aniversario. Lo que no sabía era que yo había estado preparando mi propia transición, una que lo dejaría sin nada de lo que había dado por sentado. La pieza final del rompecabezas llegó 2 semanas antes de la fiesta, cuando Ricardo hizo algo que confirmó todas mis sospechas sobre sus planes para la noche de nuestro aniversario. Se llevó mi anillo de bisabuela Esperanza para limpiarlo profesionalmente. El anillo que había sido mi posesión más preciada, el símbolo de 4 generaciones de matrimonios Herrera, desapareció de mi joyero durante 3 días completos. Cuando regresó, se veía exactamente igual, pero algo había cambiado. Ricardo había tomado medidas. Llamé discretamente a la joyería donde supuestamente había sido limpiado. No tenían registro de ningún servicio para un anillo bajo nuestro nombre. Pero cuando describí el anillo y pregunté si alguien había venido a preguntar sobre redimensionamiento, la respuesta fue reveladora. Sí, un caballero vino la semana pasada con fotos de un anillo muy similar preguntando sobre ajustar el tamaño. Dijo que era para una sorpresa. Todo encajó. Ricardo no había limpiado mi anillo. Había averiguado cómo redimensionarlo para que le quedara a Alejandra. Esa noche supe exactamente lo que Ricardo planeaba para nuestro 7º aniversario. Una humillación pública donde me quitaría el anillo de bisabuela Esperanza delante de nuestros amigos y familia, y se lo daría a Alejandra como símbolo de su nueva vida juntos. Era un plan cruel y calculado, diseñado para maximizar mi vergüenza mientras establecía su nueva relación de la manera más dramática posible. Era exactamente el tipo de movimiento arrogante que esperaba de Ricardo. Grande, público, y completamente centrado en él como el héroe de su propia historia romántica. También era exactamente la oportunidad que había estado esperando. Si Ricardo quería un drama público, le daría el drama público más memorable de su vida. Solo que yo sería quien escribiera el guión final. La mañana del día que cambiaría mi vida para siempre amaneció con esa claridad perfecta que solo octubre en Caracas puede ofrecer. Desde nuestra ventana del dormitorio principal, podía ver el cerro, el Ávila recortado contra un cielo azul sin nubes, mientras las primeras luces del sol convertían los edificios de vidrio de las Mercedes en espejos dorados. Era sábado, 15 de octubre, nuestro 7º aniversario de bodas, el día que Ricardo creía que sería el comienzo de su nueva vida con Alejandra. Y el día que yo había planificado meticulosamente para que fuera el final de todo lo que él había construido. Me desperté a las 5:30 de la mañana, 2 horas antes de mi horario usual. Pero mi mente había estado demasiado activa para seguir durmiendo. Ricardo seguía profundamente dormido a mi lado, probablemente agotado de su reunión de trabajo de la noche anterior, que según el reporte de Daniel, había sido una cena íntima con Alejandra en el restaurante Il Palazzo de la zona rosa. Me deslicé silenciosamente de la cama y fui a nuestro baño principal. La mujer que me devolvía la mirada desde el espejo se veía tranquila, determinada, lista para la batalla. Había algo diferente en mis ojos, una claridad que no había visto en meses. Era la mirada de alguien que había terminado de ser víctima y estaba lista para tomar control total de su destino. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Leonardo. Todo listo para esta noche. Los documentos están preparados y estaré ahí a las 8 de la noche como planeamos. Que tengas un día tranquilo antes de la tormenta. Un día tranquilo. Si solo supiera lo que tenía planeado para las próximas 14 horas. Bajé a la cocina para preparar mi café matutino y encontré una nota de Ricardo en la barra de desayuno. Buenos días, amor. Tuve que salir temprano para supervisar los últimos detalles de la decoración del patio. Te veo en la tarde para arreglarnos juntos. Te amo, R. Mentira, sabía exactamente dónde estaba Ricardo a las 6 de la mañana de un sábado. Y no era supervisando decoraciones. Según el horario que Daniel había establecido, Ricardo se encontraba con Alejandra todos los sábados por la mañana en el apartamento de ella en las Mercedes, para lo que él probablemente consideraba
Tiempo de calidad antes de volver a casa a jugar al esposo devoto. Pero su ausencia me daba exactamente lo que necesitaba. Tiempo libre para mis preparativos finales sin tener que actuar como la esposa confiada que no sabía nada. A las 7 de la mañana, Daniel llegó a nuestra casa con el último lote de fotografías y documentación. Lo recibí en mi estudio, donde habíamos establecido que nadie nos molestaría. Las fotos de anoche son particularmente reveladoras, dijo Daniel, extendiendo las imágenes sobre mi escritorio. Parece que están haciendo planes específicos para algo. Las fotografías mostraban a Ricardo y Alejandra en una conversación intensa durante la cena. En una de las imágenes, tomada con lente telefoto, podía ver claramente que Ricardo tenía algo pequeño en sus manos. Algo que estaba mostrando a Alejandra mientras ella sonreía y extendía su mano izquierda. Mi corazón se detuvo. Era mi anillo, el anillo de bisabuela Esperanza. Ricardo se lo estaba mostrando a Alejandra, probablemente para que ella pudiera practicar ponérselo o para que confirmara que el tamaño era correcto. ¿Pudiste escuchar algo de su conversación?, pregunté, aunque sabía que Daniel era demasiado profesional para arriesgar la exposición. No directamente, pero obtuve esto. Daniel produjo un pequeño dispositivo de grabación. Logré colocar un micrófono direccional en la mesa al lado de ellos. La calidad no es perfecta, pero hay partes muy claras. Presionó play, y escuché la voz de Ricardo, ligeramente distorsionada pero definitivamente reconocible. Esta noche, delante de todos, será perfecto. Patricia nunca lo verá venir. Después de que le devuelva el anillo, te lo pondré a ti y anunciaremos nuestro compromiso. Será imposible que ella haga una escena delante de tantas personas importantes. La voz de Alejandra, más aguda y emocionada. ¿Estás seguro de que funcionará? Y si ella no se lo quita, se lo quitará. La conozco. Patricia es demasiado orgullosa para hacer un drama público. Aceptará la humillación graciosamente, y para mañana ya estaremos libres para comenzar nuestra nueva vida. La grabación continuó por varios minutos más, detallando exactamente cómo planeaban orquestar mi humillación pública. Ricardo había planeado cada detalle: el momento durante la fiesta cuando haría su confesión, las palabras exactas que usaría para posicionarse como el hombre valiente que había encontrado el amor verdadero, incluso cómo esperaba que yo reaccionara para minimizar cualquier drama que pudiera dañar su imagen. Era brillante, cruel y completamente predecible. También era exactamente la evidencia que necesitaba para destruirlos legalmente. Daniel, esto es oro puro, dije, guardando cuidadosamente la grabación. Con esto, no solo tenemos evidencia de adulterio, sino también de conspiración premeditada para causarme daño emocional público. Hay más. Daniel sonrió. También obtuve fotografías de Ricardo retirando efectivo esta mañana temprano. $5,000 del cajero automático del Banco de Venezuela en Las Mercedes. Probablemente dinero para financiar su nueva vida con Alejandra después de esta noche. Cada pieza de evidencia era otro clavo en el ataúd de la reputación de Ricardo. Para cuando terminara con él esta noche, no le quedarían ni dignidad ni credibilidad. ¿Qué necesitas de mí para esta noche?, preguntó Daniel. Mantente cerca pero invisible. Quiero que documentes todo lo que suceda, especialmente las reacciones de los invitados cuando la verdad salga a la luz. Esas fotografías serán cruciales para los procedimientos legales. Después de que Daniel se fue, pasé las siguientes horas en lo que solo podía describirse como preparación ritual. Me di un largo baño de burbujas con sales aromáticas, como si estuviera purificándome para la batalla que vendría. Me hice una manicura y pedicura perfectas, eligiendo un esmalte rojo intenso que simbolizara la sangre que estaba a punto de derramarse metafóricamente. Seleccioné mi vestido con el cuidado de un general eligiendo su armadura. Había decidido usar un vestido negro Valentino, que había comprado en Miami el año anterior pero nunca había tenido ocasión de usar. Era elegante, sofisticado, y proyectaba exactamente el tipo de poder silencioso que necesitaría para esta noche. El color negro también era apropiado para lo que sería, esencialmente, un funeral, el funeral del matrimonio de Ricardo y Patricia Mendoza. Mis joyas fueron elegidas estratégicamente. Los aretes de diamantes que Ricardo me había dado para nuestro 5º aniversario, el collar de perlas que había heredado de mi madre, y por supuesto, el anillo de bisabuela Esperanza, que brillaría en mi dedo, hasta el momento preciso en que Ricardo intentara quitármelo. A las 2 de la tarde, llegó el equipo de Eventos Caracas,
para comenzar la transformación de nuestra casa. Observé desde la ventana de nuestro dormitorio, mientras convertían nuestro patio trasero en un espacio digno de una revista de decoración. Mesas redondas con manteles blancos, arreglos florales de orquídeas y rosas blancas, una pista de baile portátil, y un sistema de sonido discreto pero potente, que aseguraría que todos los invitados pudieran escuchar cada palabra de lo que sucedería esta noche. Las luces de cadena se extendían entre nuestros árboles de apamate, creando una atmósfera romántica que sería perfecta para el drama que se desarrollaría. Todo se veía exactamente como Ricardo y yo habíamos planeado meses atrás, cuando aún creía que estábamos celebrando un matrimonio exitoso. La ironía era casi poética. A las 4 de la tarde, Ricardo regresó a casa con esa energía nerviosa que había notado en él durante las últimas semanas. Parecía emocionado pero ansioso, como un actor preparándose para el papel más importante de su vida. «Patricia, la casa se ve increíble», gritó desde abajo. Los del catering realmente se superaron a sí mismos. «Sube, mi amor», respondí desde nuestro dormitorio. «Necesitamos arreglarnos». Cuando Ricardo entró a nuestro dormitorio, pude ver inmediatamente que había algo diferente en él. Había una confianza nueva, una especie de resplandor que solo venía de un hombre que creía que estaba a punto de obtener todo lo que quería. «¿Cómo te sientes sobre esta noche?», me preguntó mientras se dirigía a nuestro closet. «Emocionada», respondí, y no estaba mintiendo. «Creo que va a ser una noche que ninguno de nosotros va a olvidar jamás». Ricardo sonrió de una manera que habría sido encantadora, si no hubiera sabido lo que realmente significaba. «Definitivamente será memorable», dijo. «De hecho, tengo una sorpresa especial planeada para ti esta noche». «¿En serio? ¿Qué tipo de sorpresa?». «No sería sorpresa si te dijera, ¿verdad? Pero digamos que va a cambiar nuestras vidas para siempre». Por una vez, Ricardo estaba diciendo la verdad absoluta. Esta noche definitivamente cambiaría nuestras vidas para siempre, solo que no de la manera que él esperaba. Mientras nos arreglábamos en paralelo, había una extraña intimidad en el proceso. Era como si fuéramos dos actores, preparándose para la función final de una obra que había estado en cartelera durante 7 años. Cada uno sabía que después de esta noche, nunca volveríamos a compartir este espacio, esta rutina, esta pretensión de ser una pareja. Ricardo se puso su traje azul marino favorito, el mismo que había usado en nuestra boda. Se veía guapo, exitoso, como el tipo de hombre que cualquier mujer estaría orgullosa de llamar esposo. Era difícil creer que detrás de esa fachada perfecta, había alguien capaz de la crueldad calculada que había estado planeando para esta noche. Yo me puse mi vestido negro, y me maquillé con el cuidado de alguien que sabía que cada foto tomada esta noche sería escrutinizada durante años. Quería verme impecable, controlada, como una mujer que tenía todo bajo control incluso en el momento de su mayor triunfo. A las 6:30 de la tarde, y 1 hora y media antes de que llegaran los primeros invitados, mi teléfono sonó con una llamada de Leonardo. «Patricia, todo está listo desde el lado legal. Los documentos están en mi auto, y tengo copias de toda la evidencia organizadas para presentación inmediata. ¿Estás segura de que quieres proceder con esto?». «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», respondí, mirándome en el espejo una última vez. Ricardo eligió este camino cuando decidió humillarme públicamente. Yo solo me estoy asegurando de que la humillación vaya en la dirección correcta. Y si trata de detener el proceso una vez que se dé cuenta de lo que está sucediendo, para entonces será demasiado tarde. Tendrá que elegir entre firmar los documentos voluntariamente o enfrentar cargos criminales por malversación. Y todo sucederá delante de las personas cuyas opiniones más le importan. «Perfecto. Nos vemos en 1 hora». Colgué el teléfono y bajé las escaleras hacia el patio, donde el equipo de catering estaba haciendo los últimos ajustes. Todo se veía perfecto, las mesas elegantemente puestas, las luces creando una atmósfera mágica, el bar completamente surtido con los licores más finos. Era exactamente el tipo de fiesta que habría querido para celebrar un matrimonio verdaderamente feliz. En cambio, sería el escenario para la destrucción más pública y completa de un matrimonio en la historia social de Caracas. Ricardo bajó las escaleras a las 7:45, 5 minutos antes de que llegaran los primeros invitados. Se veía nervioso pero determinado, como un hombre que estaba a punto de hacer algo que cambiaría su vida para siempre. «Patricia, te ves absolutamente hermosa esta noche», dijo, acercándose para besarme en la mejilla. «Gracias, mi amor, tú también te ves muy guapo». «Listo para nuestra gran noche». «Más que listo», respondió,
y pude ver algo parecido a la anticipación cruel en sus ojos. El timbre sonó, anunciando la llegada de nuestros primeros invitados. Ricardo tomó mi mano, y por un momento, sentí una puntada de algo que podría haber sido nostalgia por lo que habíamos perdido. Pero el sentimiento pasó rápidamente, reemplazado por la determinación fría y clara que me había sustentado durante meses de planificación. Vamos a recibir a nuestros invitados, dije, dirigiéndome hacia la puerta principal. Patricia. Ricardo me detuvo justo antes de que abriéramos la puerta. Sin importar lo que pase esta noche, quiero que sepas que los últimos 7 años han sido significativos. Era lo más cerca de una disculpa que obtendría de él, y también la confirmación final de que sabía exactamente lo cruel que sería lo que había planeado para esta noche. Los últimos 7 años han sido una educación, respondí, y esta noche va a ser la graduación. Abrimos la puerta juntos para recibir a los invitados que presenciarían el final de nuestro matrimonio, cada uno de nosotros creyendo que controlaríamos cómo se desarrollaría la noche. Solo uno de nosotros tenía razón. Los primeros en llegar fueron Roberto y Carmen Silva, puntuales como siempre. Carmen me abrazó con esa calidez especial que tienen las mujeres que comparten secretos importantes, mientras Roberto estrechó la mano de Ricardo con la cordialidad profesional que había caracterizado su sociedad durante 10 años. Patricia, te ves radiante, dijo Carmen, y había algo en sus ojos que me decía que sabía que esta noche sería diferente. Es una celebración muy especial, más especial de lo que imaginas, respondí con una sonrisa que ella interpretó como emoción de aniversario, pero que realmente reflejaba la anticipación de la justicia que estaba por venir. Durante la siguiente hora, nuestra casa se llenó gradualmente con la crema de la sociedad caraqueña, los Enríquez de Altamira, cuya constructora competía directamente con la de Ricardo, los Pacheco del Country Club, cuyos contactos bancarios habían sido cruciales para el financiamiento del proyecto de Los Roques, el Dr. Vargas y su esposa, que manejaban las inversiones de media docena de las familias más influyentes de la ciudad. Cada persona que entraba por nuestra puerta había sido cuidadosamente seleccionada por su capacidad de influir en la reputación de Ricardo, tanto positiva como negativamente. Esta noche, todos ellos serían testigos de su caída. A las 8:30 de la noche, exactamente según mi cronograma, llegó Leonardo Ramírez. Se veía perfectamente relajado, como cualquier otro invitado llegando a una fiesta de aniversario, pero llevaba un maletín discreto, que contenía los documentos que cambiarían mi vida para siempre. Patricia, Ricardo, nos saludó con la calidez de un viejo amigo. Gracias por incluirme en esta celebración tan especial. Leo, me alegra que pudieras venir, respondió Ricardo, sin idea de que estaba saludando al hombre que había pasado semanas preparando su destrucción legal. ¿Cómo van las cosas en el mundo legal? Muy bien. De hecho, acabo de cerrar un caso muy interesante. Fraude matrimonial y malversación de fondos corporativos. Fascinante cómo algunas personas creen que pueden ocultar sus actividades ilegales para siempre. La ironía pasó completamente desapercibida para Ricardo, que siguió conversando alegremente con el hombre que pronto estaría presentando cargos en su contra. A las 9 de la noche, mientras nuestros 60 invitados se mezclaban en el patio con copas de champán Dom Perignon y canapés de salmón, noté que Ricardo comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Revisaba constantemente su reloj, miraba hacia la entrada de la casa, y tenía esa energía inquieta de alguien esperando que algo importante sucediera. Sabía exactamente lo que estaba esperando, la llegada de Alejandra. Según el plan que había escuchado en la grabación de Daniel, Alejandra debía llegar a las 9:15 de la noche, después de que todos los otros invitados estuvieran presentes, pero antes de que comenzara la cena formal. El timing había sido calculado para maximizar el impacto dramático de su entrada. A las 9:12 de la noche, Ricardo se acercó a mí con una copa de champán en cada mano. Patricia, ¿podemos hablar un momento? Su voz tenía una formalidad nueva, que inmediatamente captó la atención de varios invitados cercanos. Por supuesto, mi amor, respondí, tomando la copa que me ofrecía y siguiéndolo hacia el centro del patio, donde las luces de cadena creaban un círculo natural perfecto para lo que claramente iba a ser algún tipo de anuncio. Amigos, familiares, Ricardo levantó su voz para captar la atención de toda la fiesta. Patricia y yo queremos agradecerles por acompañarnos esta noche tan especial. La conversación se detuvo gradualmente mientras todos los invitados se giraban hacia nosotros. Pude ver a Leonardo posicionándose discretamente cerca de una mesa, desde donde tendría la mejor vista de todo lo que estaba por suceder. 7 años, continuó Ricardo,
su voz tomando ese tono teatral que usaba para las presentaciones importantes de trabajo. 7 años, hemos estado juntos, construyendo una vida, una reputación, un futuro. Hizo una pausa, y pude ver cómo escaneaba la multitud, claramente buscando a alguien específico. Sus ojos se fijaron en la entrada del patio, y una sonrisa apareció en su rostro. Alejandra había llegado. Se veía espectacular en un vestido azul cobalto, que complementaba perfectamente el traje de Ricardo, como si hubieran coordinado sus outfits, lo cual, por supuesto, habían hecho. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, su maquillaje era impecable, y llevaba jewelry que reconocí inmediatamente como las piezas que Ricardo había comprado con el dinero de la empresa. Caminó hacia el círculo de invitados con la confianza de alguien que sabía exactamente cuál era su papel en el drama que estaba por desarrollarse. Pero esta noche, continuó Ricardo, claramente energizado por la llegada de Alejandra, tengo que ser honesto con todos ustedes, y especialmente contigo, Patricia. El patio se quedó en silencio completo, incluso los camareros se detuvieron en sus actividades, sintiendo que algo importante estaba por suceder. El matrimonio es sobre crecimiento, sobre convertirse en las personas que estamos destinadas a ser, y a veces, ese crecimiento nos lleva en direcciones que nunca anticipamos. Pude ver a varios invitados intercambiando miradas incómodas. Este no era el tipo de discurso que esperaban en una fiesta de aniversario. Patricia, has sido una esposa maravillosa. Ricardo se volvió hacia mí, con una expresión que pretendía ser tierna pero que realmente parecía condescendiente. Has apoyado mis sueños. Has estado a mi lado durante los desafíos. Has sido la compañera perfecta para esta fase de mi vida. La frase «esta fase de mi vida» hizo que varios invitados se tensaran visiblemente. Carmen Silva me lanzó una mirada de alarma, mientras Roberto parecía completamente confundido. Pero ambos sabemos que hemos crecido en direcciones diferentes. Ambos sabemos que queremos cosas diferentes de la vida. Y ambos sabemos que sería injusto para ti que yo siguiera fingiendo sentimientos que ya no tengo. El silencio en el patio era tan denso que podía sentirlo físicamente. 60 de las personas más importantes en nuestras vidas profesionales y sociales estaban presenciando lo que era esencialmente el asesinato público de nuestro matrimonio. Por eso creo que es hora de que seamos honestos sobre lo que ambos necesitamos. Ricardo sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, la misma que había visto en las fotografías de Daniel. Patricia, este anillo representa una promesa que ya no puedo mantener. Extendió su mano hacia mí, claramente esperando que le devolviera el anillo de bisabuela. Esperanza sin hacer una escena. Ricardo, dije suavemente, con una voz que llevaba perfectamente en el aire nocturno. Me estás pidiendo el divorcio. En nuestra fiesta de aniversario, delante de todos nuestros amigos. No es así como quería que sonara, respondió, pero su voz tenía una dureza que contrastaba con sus palabras supuestamente conciliadoras. Pero sí, creo que ambos seremos más felices si terminamos esto de manera civilizada. Varios invitados jadearon audiblemente. El doctor Vargas murmuró algo que sonó como increíble bajo su aliento. Y después de 7 años, ¿esta es la manera que elegiste para decírmelo?, pregunté, manteniendo mi voz calmada pero permitiendo que un toque de dolor se filtrara, lo suficiente para ganar la simpatía completa de la audiencia. Patricia, por favor no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Ricardo estaba comenzando a perder su compostura ensayada. Ambos sabemos que esto es lo mejor. Ambos sabemos, repetí, y luego miré alrededor del círculo de invitados. ¿Saben qué, amigos? Tienen razón. Ricardo y yo definitivamente tenemos que ser honestos esta noche. Ricardo sonrió, claramente creyendo que había ganado y que yo estaba aceptando graciosamente mi humillación. Pero antes de que le devuelva este anillo, continué, levantando mi mano izquierda, para que todos pudieran ver el anillo de bisabuela, Esperanza brillando bajo las luces. Creo que todos ustedes deberían saber por qué realmente quiere que se lo quite. La expresión de Ricardo cambió instantáneamente de alivio a alarma. Patricia, no creo que... Alejandra, llamé hacia donde ella estaba parada en el borde del círculo. ¿Por qué no te unes a nosotros? Después de todo, esta conversación te incluye directamente. El patio entero se volvió para mirar a Alejandra, que se había puesto pálida pero que se acercó lentamente hacia nosotros, claramente sin estar segura de cómo proceder. Amigos, dije, mi voz tomando una claridad y fuerza que cortó a través del aire nocturno como una espada. Quiero presentarles a Alejandra Vázquez, la verdadera razón por la cual Ricardo quiere divorciarse de mí. El murmullo que se extendió por la multitud
Fue como el sonido de un nido de avispas siendo perturbado. También quiero que sepan que Ricardo no solo ha estado teniendo una aventura con Alejandra durante los últimos 6 meses, sino que ha estado usando fondos de su empresa para financiar su relación. Ricardo se puso completamente pálido. Patricia, no sabes de qué estás hablando, ¿no? Sonreí, y fue una sonrisa que había estado practicando durante meses. Leonardo, ¿podrías traer por favor los documentos que discutimos? Leonardo se acercó con su maletín, y pude ver la comprensión dawning en las caras de los invitados, mientras se daban cuenta de que habían sido convocados no para presenciar mi humillación, sino para presenciar algo completamente diferente. Ricardo ha estado malversando fondos corporativos para mantener a su amante, anuncié, mi voz llevando claramente a través del patio silencioso. $43,000 en los últimos 6 meses. Todo documentado, todo rastreable, todo completamente ilegal. Eso no es cierto, protestó Ricardo, pero su voz sonaba débil y poco convincente. ¿No? Leonardo abrió su maletín y retiró una carpeta gruesa. Estas son copias de todos los registros financieros de Thompson Construction de los últimos 6 meses. Cada cena, cada hotel, cada regalo, todo cargado como gastos comerciales legítimos cuando en realidad estaban financiando tu aventura extramarital. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar el tráfico distante en la autopista. Pero espera, continué, sintiendo la misma euforia que imagino que sienten los cazadores cuando finalmente atrapan su presa. Hay más. Daniel emergió de entre los invitados donde había estado fotografiando discretamente todo el intercambio. Este es Daniel Pérez, el investigador privado que he empleado durante los últimos 3 meses, para documentar las actividades de Ricardo y Alejandra. Ricardo miró a Daniel con horror creciente, finalmente comprendiendo que había caminado directamente hacia una trampa que había estado meses en preparación. Daniel, ¿podrías por favor reproducir la grabación de anoche para nuestros invitados? Daniel activó un pequeño altavoz portátil, y la voz de Ricardo llenó el patio nocturno. Esta noche, delante de todos, será perfecto. Patricia nunca lo verá venir. Después de que le devuelva el anillo, te lo pondré a ti y anunciaremos nuestro compromiso. El efecto en los invitados fue inmediato y devastador. Los murmullos de shock se convirtieron en exclamaciones abiertas de indignación. Roberto Silva se veía como si hubiera sido golpeado por un camión, claramente dándose cuenta de las implicaciones para su propia reputación comercial. Así que sí, Ricardo, dije, mi voz ahora cargada de un poder que nunca había sentido antes. Tienes razón. Es hora de ser completamente honestos. Me quité el anillo de bisabuela, esperanza de mi dedo, y lo sostuve en el aire donde todos pudieran verlo. Este anillo ha estado en mi familia durante 4 generaciones. Ha sido usado por mujeres que honraron sus votos matrimoniales incluso durante las mayores dificultades. Hice una pausa, permitiendo que la importancia del momento se asentara. No será mancillado por tu traición o por tu amante. En lugar de dárselo a Ricardo, me dirigí directamente hacia Alejandra, que estaba parada inmóvil, claramente en shock completo. Alejandra, este anillo nunca habría sido apropiado para ti, no solo porque fue robado de mí a través de engaño, sino porque las mujeres que lo han usado antes entendieron el significado del honor y la integridad. Alejandra abrió la boca como si fuera a responder, pero no salió ningún sonido. Pero no te preocupes, continué. No tendrás que preocuparte por Rulrid durante mucho tiempo. Los documentos legales que Leonardo ha preparado requieren que devuelvas todo lo que Ricardo compró para ti con dinero robado de su empresa. Ahora, dije, volviéndome hacia la multitud silenciosa, Leonardo va a explicarles exactamente qué va a pasarle a mi querido esposo. Era la trampa perfecta, ejecutada con precisión quirúrgica delante de todos los que importaban, y recién estaba comenzando. Leonardo se acercó al centro del círculo con la autoridad silenciosa que solo los abogados experimentados pueden proyectar. Su maletín se abrió con un sonido que cortó el aire nocturno como el clic de una pistola siendo amartillada. Señoras y señores, comenzó Leonardo, su voz llevando la formalidad de una sala de tribunal. Soy Leonardo Ramírez, socio principal de Ramírez & Asociados. Patricia me contrató hace 3 meses para investigar y documentar las actividades ilegales de su esposo. El patio se había convertido en un anfiteatro improvisado, con 60 de las personas más influyentes de Caracas formando un círculo perfecto alrededor de lo que se había transformado de una celebración de aniversario en un tribunal público. Ricardo Mendoza. Leonardo se dirigió directamente a mi esposo, que estaba parado inmóvil como una estatua,
has sido documentado cometiendo múltiples crímenes durante los últimos 6 meses. Esto es ridículo, murmuró Ricardo, pero su voz sonaba hueca, desesperada. No pueden probar nada. ¿No podemos? Leonardo sonrió con la confianza de un hombre que había construido una carrera ganando casos imposibles. Malversación de fondos corporativos, documentada hasta el último centavo. Fraude matrimonial, fotografiado en múltiples ocasiones. Conspiración para causar daño emocional, grabado en tu propia voz. Retiró una carpeta gruesa del maletín y la abrió ceremoniosamente. Estos son los documentos de divorcio, preparados bajo las leyes venezolanas de disolución matrimonial por causal de adulterio y malversación. También incluyen órdenes de embargo preventivo sobre todas las cuentas personales y comerciales de Ricardo Mendoza, efectivas inmediatamente. El murmullo que recorrió la multitud sonaba como agua hirviendo. Roberto Silva se veía como si estuviera a punto de vomitar, claramente procesando las implicaciones para Thompson Construction y su propia reputación comercial. Ricardo, continuó Leonardo, tienes 2 opciones. Puedes firmar estos documentos esta noche, aceptando los términos que Patricia ha establecido, o puedes enfrentar un proceso legal público, que incluirá cargos criminales, por malversación de fondos corporativos. ¿Cuáles son los términos?, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. Patricia retiene la casa familiar, sus activos comerciales personales, y el 70% de todos los activos matrimoniales. Thompson Construction continúa operando, pero bajo supervisión judicial para asegurar que no haya más malversación. Tú conservas tus pertenencias personales y el 30% de los activos líquidos actuales. Los términos eran duros pero no irrazonables, considerando la evidencia documentada de mala conducta financiera. Ricardo sobreviviría económicamente, pero sus días de controlar la narrativa de nuestra relación habían terminado permanentemente. ¿Y Alejandra?, preguntó alguien de la multitud. Creo que fue Carmen Silva. Leonardo se volvió hacia Alejandra con cortesía profesional, que enmascaraba amenaza legal. Señorita Vázquez será responsable de devolver toda la joyería y regalos comprados con fondos malversados de la empresa. También será responsable de reembolsar a Thompson Construction por los pagos fraudulentos de consultoría recibidos a través de su empresa fantasma. La cara de Alejandra se desplomó mientras se daba cuenta de que su salvación financiera se había convertido en su destrucción económica. El novio rico en el que había contado para resolver sus problemas la estaba arrastrando hacia un problema legal que podría resultar en cargos criminales. No tengo $60,000, susurró. Entonces estarás haciendo pagos, respondió Leonardo sin emoción. El tribunal puede arreglar embargos salariales o confiscación de activos para asegurar que se haga la restitución completa. La aventura romántica que había parecido tan prometedora 6 meses atrás se revelaba como un cálculo catastrófico que tendría consecuencias duraderas por años. Pero hay más, dije, sintiendo que era hora de revelar la pieza final de mi venganza. Roberto, ¿podrías acercarte por favor? Roberto Silva se acercó lentamente, claramente sin querer ser arrastrado más profundamente en el drama, pero incapaz de evitarlo dada su posición como socio comercial de Ricardo. Roberto, como socio de Thompson Construction, ¿qué pasa cuando uno de los socios principales es encontrado culpable de malversación de fondos corporativos? Roberto se veía enfermo. Los inversionistas tienen cláusulas de revisión en sus contratos. El proyecto de Los Roques podría estar en peligro. Exactamente, confirmé. Y como el principal desarrollador inmobiliario en ese proyecto, tengo la autoridad para recomendar cambios en la administración del proyecto. La realización golpeó a Ricardo como un rayo. No solo estaba perdiendo su matrimonio y la mayoría de sus activos personales, sino que también estaba en riesgo de perder el proyecto más grande de su carrera. Patricia, no puedes, comenzó. No puedo qué, interrumpí. No puedo proteger mis intereses comerciales de un socio que ha demostrado ser deshonesto financieramente. No puedo ejercer mis derechos contractuales cuando mi socio ha sido expuesto cometiendo fraude. El juez Morales, que había estado observando silenciosamente desde el borde de la multitud, se acercó con la autoridad que venía de 30 años en el banco. Esto ha sido muy irregular, dijo, pero estoy preparado para presenciar estos documentos y asegurar que sean presentados apropiadamente en el tribunal el lunes por la mañana. La validación legal era la pieza final del rompecabezas. Con un juez respetado presenciando la firma, no habría manera para Ricardo de alegar más tarde que había sido forzado o que los documentos eran inválidos. Ricardo, dije,
mi voz tomando el tono de alguien ofreciendo una última oportunidad de dignidad. Puedes firmar estos papeles ahora y mantener algo de control sobre cómo se desarrolla esto, o puedes permitir que esto se desarrolle en los tribunales donde las consecuencias serán mucho peores para ambos. El ultimátum flotó en el aire del desierto, mientras Ricardo miró alrededor a las caras que lo rodeaban. Amigos, clientes, miembros de la familia, todos observando mientras enfrentaba la elección entre aceptar la derrota graciosamente o pelear una batalla que no podía posiblemente ganar. Daniel continuó documentando cada momento, asegurando que cualquier decisión que Ricardo tomara sería preservada para la posteridad. 5 minutos, anunció Leonardo, revisando su reloj con precisión teatral. Los términos no mejorarán con deliberación adicional. Ricardo parecía un hombre ahogándose, buscando desesperadamente algo o alguien que pudiera salvarlo, pero había caminado tan completamente hacia la trampa que había estado meses en preparación que no había escape posible. «Esto es una locura», murmuró, pasándose las manos por el cabello perfectamente peinado. «Patricia, no puedes esperar seriamente que firme documentos legales en nuestra fiesta de aniversario». «¿Por qué no?», pregunté, mi voz llevando el tono razonable de alguien haciendo una simple propuesta comercial. «Tú esperabas que yo aceptara humillación pública en nuestra fiesta de aniversario. Tú esperabas que yo desapareciera silenciosamente, mientras tú y Alejandra comenzaban su nueva vida con mi anillo familiar. Esto parece un intercambio justo». La multitud se presionó más cerca, sintiendo que estaban presenciando el clímax de un drama que sería discutido en los círculos sociales de Caracas durante años. 4 minutos, anunció Leonardo. Alejandra tiró de la manga de Ricardo, su confianza anterior completamente evaporada. «Ricardo, tal vez deberíamos simplemente firmar lo que quieren. Esto se está saliendo de control». «Saliendo de control», me reí, el sonido claro y genuino en el aire nocturno del desierto. «Alejandra, esto está completamente bajo control. Cada detalle de esta noche fue planeado a la perfección. Tu novio simplemente caminó hacia una trampa que me tomó 6 meses construir». 3 minutos, dijo Leonardo. Ricardo miró desesperadamente alrededor de la multitud, buscando aliados que podrían apoyar su posición. En cambio, encontró caras mostrando grados variables de decepción, vergüenza y preocupación profesional. Los asociados comerciales que habían respetado su integridad estaban recalculando sus relaciones. Los amigos que habían admirado nuestro matrimonio estaban procesando la extensión de su engaño. «Patricia», gritó María Elena Pacheco desde su posición cerca de la mesa de postres. «Como tu banquera, tengo que avisarte que procedimientos legales prolongados podrían afectar tus líneas de crédito comerciales. La publicidad sola podría disparar cláusulas de revisión en varios de tus préstamos comerciales». La realidad financiera se estaba asentando mientras Ricardo se daba cuenta de que pelear esto públicamente lo destruiría profesionalmente sin importar el resultado legal. Su negocio de construcción dependía de la confianza y reputación, ambas de las cuales ya estaban dañadas más allá de la reparación por las revelaciones de la noche. 2 minutos, anunció Leonardo. «Está bien», dijo Ricardo de repente, su voz quebrándose con derrota. «¿Dónde firmo?». La multitud exhaló colectivamente, la tensión liberándose como aire de un globo pinchado. Varios invitados realmente aplaudieron, aunque si estaban aplaudiendo la decisión de Ricardo o mi victoria, no estaba completamente claro. Leonardo produjo una pluma estilográfica con el floreo de alguien que había anticipado este momento. «Inicial cada página, firma en la parte inferior. Señorita Vázquez, tú también necesitarás firmar el acuerdo de restitución». Ricardo tomó la pluma con manos temblorosas, sus movimientos mecánicos mientras procesaba cada página del acuerdo de divorcio. Cada firma despojaba otra pieza de la vida que había pensado que controlaba, transfiriendo activos y autoridad a la mujer que había planeado destruir. «La joyería», Leonardo le dijo a Alejandra, quien estaba parada paralizada al lado de Ricardo. Con obvia reluctancia, Alejandra comenzó a quitarse los accesorios caros que se habían convertido en símbolos de su triunfo imaginado: el collar de diamantes, los aretes de perlas, la pulsera de tenis. Cada pieza representaba miles de dólares robados del negocio de Ricardo para financiar su engaño, incluyendo el anillo, dije silenciosamente, extendiendo mi mano hacia ella. Alejandra miró hacia abajo al anillo de bisabuela Esperanza, que había estado en su dedo por menos de 30 minutos, pero ya había venido a representar su seguridad futura imaginada. Lentamente, con reluctancia se lo quitó y lo colocó en mi palma. El anillo se sentía cálido por su piel,
pero de alguna manera más limpio mientras me lo deslizaba de vuelta a mi propio dedo donde pertenecía. 4 generaciones de mujeres Herrera habían usado este anillo con honor, y no permitiría que fuera manchado por la breve posesión de Alejandra. La empresa de consultoría necesita ser disuelta inmediatamente, continuó Leonardo, presentando a Alejandra con su propio conjunto de documentos. Cualquier fondo restante en la cuenta de Klein Marketing Solutions será transferido a Thompson Construction como restitución parcial. Alejandra firmó con lágrimas corriendo por sus mejillas, cada firma reconociendo su papel en el fraude que había destruido sus perspectivas financieras en lugar de asegurarlas. Mientras se completaban las firmas finales, el juez Morales se acercó con la autoridad que venía de 30 años en el banco. Esto ha sido muy irregular, pero estoy preparado para presenciar estos documentos y asegurar que sean presentados apropiadamente en el tribunal el lunes por la mañana. Las formalidades legales se completaron con eficiencia sorprendente, transformando nuestra celebración de aniversario en el lugar de nuestros procedimientos de divorcio. Lo que Ricardo había pretendido como mi humillación pública, se había convertido en su capitulación legal, presenciada por todos cuya opinión importaba en nuestra comunidad. Señoras y señores, anuncié levantando mi copa de champán hacia la multitud reunida. Gracias a todos por estar aquí esta noche para presenciar el final de mi matrimonio con Ricardo Mendoza. Su presencia ha asegurado que la justicia fuera servida pública y completamente. El brindis fue recibido con aplausos inciertos, mientras los invitados procesaban la naturaleza surreal de lo que habían presenciado. Habían venido esperando celebrar 7 años de matrimonio exitoso, y en cambio, habían observado terminar a través de la exposición sistemática de fraude e infidelidad. Ricardo estaba parado derrotado al lado de la mesa de cócteles, donde la evidencia de su engaño todavía estaba esparcida, para que todos la vieran. El hombre confiado que había orquestado mi humillación planeada, se había ido, reemplazado por alguien que se veía mayor y completamente roto. Patricia, dijo silenciosamente, su voz apenas audible por encima de la brisa del desierto. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Sí, lo quisiste, respondí sin malicia. Quisiste que llegaran exactamente tan lejos. Solo esperabas que yo fuera la que terminara destruida en lugar de ti. Alejandra se había retirado al borde del patio, aislada de la multitud que ahora la veía como una oportunista rompehogares en lugar de una figura romántica. Su vestido caro, probablemente comprado con el dinero robado de Ricardo, se veía llamativo bajo las luces de cadena. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Ricardo. Ahora aprendes a vivir con las consecuencias de tus elecciones, respondí. Thompson Construction continúa operando bajo supervisión judicial. Conservas el 30% de nuestros activos, y tratas de reconstruir tu reputación. Alejandra paga restitución hasta que cada dólar robado sea devuelto. Los arreglos prácticos sonaban casi mundanos después del drama de la noche, pero representaban la reestructuración completa de 3 vidas basadas en la verdad, en lugar de los engaños elaborados que habían definido los últimos 6 meses. ¿Y tú?, preguntó Ricardo. ¿Qué obtienes de destruir todo lo que construimos juntos? Recupero mi autorrespeto, respondí. Dejo de fingir que nuestro matrimonio era algo que no era. Puedo construir una nueva vida basada en honestidad, en lugar de ilusión. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, los invitados intercambiando información de contacto y promesas de conectarse sobre lo que habían presenciado. La historia se extendería a través de las redes profesionales de Caracas dentro de horas, asegurando que la humillación de Ricardo y Alejandra tuviera consecuencias duraderas más allá de los procedimientos legales. Leonardo recogió sus documentos con la satisfacción de un abogado que había ejecutado una estrategia legal perfecta. Patricia, esto fue brillantemente orquestado, dijo. La mayoría de las personas habrían confrontado la situación privadamente y perdido la ventaja estratégica. La mayoría de las personas no pasan 15 años en desarrollo inmobiliario, respondí. Sé cómo investigar un trato, identificar los puntos de apalancamiento y ejecutar cuando el timing es óptimo. Mientras el personal de catering comenzó a limpiar los restos de nuestra celebración de aniversario, me encontré sola en el patio donde mi matrimonio había terminado oficialmente. La noche del desierto era pacífica, con luces distantes de la ciudad brillando a través del valle como estrellas. Mi teléfono zumbó con las primeras notificaciones de redes sociales, mientras los invitados comenzaron a postear sobre los eventos de la noche. La historia estaría tendiendo en las redes sociales de Caracas dentro de horas,
estableciendo la narrativa oficial antes de que Ricardo o Alejandra pudieran intentar control de daños. Señora Mendoza. El fotógrafo se acercó con obvia emoción. Nunca he capturado algo como esto antes. Estas imágenes van a ser increíbles. Patricia Herrera. Corregí gentilmente. Volveré a usar mi nombre de soltera. Y sí, estas imágenes serán muy útiles para los procedimientos judiciales. 6 meses después, estaba parada en el mismo lugar en lo que ahora era mi patio, organizando una fiesta de inauguración de casa para mi nueva vida. El divorcio había sido finalizado sin drama adicional, Ricardo habiendo aprendido la sabiduría de evitar más humillación pública. Thompson Construction sobrevivió bajo supervisión judicial, aunque el papel de Ricardo fue significativamente disminuido. Alejandra Vázquez se había mudado de vuelta a Miami, donde estaba haciendo pagos de restitución mensuales mientras trabajaba como coordinadora de marketing para una pequeña organización sin fines de lucro. Sus sueños de seguridad financiera a través de romance estratégico habían sido permanentemente destrozados por su mal cálculo, tanto del carácter de Ricardo como de mi inteligencia. Los invitados en mi fiesta de inauguración incluían muchas de las mismas personas que habían presenciado el final de mi matrimonio. Pero la atmósfera era completamente diferente. En lugar de celebrar una relación falsa construida sobre engaño, estábamos reconociendo mi libertad de construir algo auténtico. Por Patricia, anunció Carmen Silva, levantando su copa hacia mí, por mostrarnos a todos cómo se ve la verdadera fuerza cuando alguien trata de romperte. El brindis fue recibido con calidez genuina, reconocimiento de que había enfrentado la traición con inteligencia estratégica, en lugar de colapso emocional. La historia de mi venganza se había convertido en legendaria en los círculos sociales de Caracas, pero más importante, había establecido mi reputación como alguien que no podía ser subestimada o manipulada. El anillo de bisabuela Esperanza captó la luz mientras levanté mi copa de champán, sus diamantes brillando con propósito renovado. 4 generaciones de mujeres Herrera lo habían usado con honor, y ahora continuaría simbolizando fuerza y resistencia, en lugar de promesas falsas. La noche del desierto era perfecta, con temperaturas cómodos y cielos claros que mostraban la belleza natural que me había atraído a Caracas en primer lugar. Pero más que el clima, lo que hizo la noche perfecta fue el conocimiento de que finalmente estaba viviendo mi vida auténtica, libre de los engaños elaborados que habían definido mi matrimonio. Mientras mis invitados se mezclaban y celebraban, reflexioné sobre el viaje que me había traído a este momento. La mujer que había estado parada en este mismo lugar 6 meses antes, descubriendo la traición de su esposo, había estado devastada pero no derrotada. En cambio, había canalizado su inteligencia y pensamiento estratégico en crear la venganza perfecta. La historia se convertiría en parte del folclore de Caracas, pasada a través de círculos sociales como una historia de advertencia sobre subestimar a las mujeres, y una historia de triunfo sobre la justicia servida con timing de precisión. Pero para mí, era simplemente el final de un capítulo, y el comienzo de algo mucho mejor. Ricardo había planeado darle mi anillo de bodas a su ex, creyendo que podía controlar la narrativa del final de nuestra relación. En cambio, yo le había dado papeles de divorcio que transferían permanentemente ese control a mí. Al final, la venganza perfecta no se trataba solo de destruir sus planes, se trataba de reclamar mi poder para escribir mi propia historia. 1 año después de esa noche que cambió todo, recibí una invitación que me hizo sonreír con una mezcla de ironía y satisfacción genuina. Era para la boda de Carmen y Roberto Silva, quienes habían decidido renovar sus votos después de 25 años de matrimonio. La invitación incluía una nota personal de Carmen. Patricia, después de presenciar tu coraje esa noche, Roberto y yo decidimos que queríamos celebrar públicamente lo que significa un matrimonio real y duradero. Tu ejemplo nos inspiró a todos. La historia de cómo había desenmascarado a Ricardo y Alejandra se había convertido en una leyenda urbana en Caracas, contada y recontada en cenas elegantes y reuniones de negocios, como ejemplo de lo que sucede cuando se subestima a una mujer inteligente. Ricardo había sobrevivido profesionalmente, pero apenas. Thompson Construction seguía operando bajo nueva administración, y él había tomado un papel mucho más pequeño en la empresa que una vez había dominado. Su reputación nunca se recuperó completamente del escándalo. Alejandra nunca regresó a Venezuela. Las últimas noticias que había escuchado sugerían que todavía estaba pagando restitución, mientras trabajaba en un trabajo modesto en Miami,
sus sueños de grandeza financiera permanentemente aplastados. En cuanto a mí, había construido un imperio inmobiliario que rivalizaba con cualquier cosa que Ricardo hubiera logrado. Mi reputación como una mujer que no podía ser manipulada o engañada había atraído clientes que valoraban la integridad por encima de todo. Y por las noches, cuando me quitaba el anillo de bisabuela Esperanza y lo colocaba cuidadosamente en su caja, sonreía sabiendo que había honrado el legado de las mujeres fuertes que lo habían usado antes que yo. La venganza resultó, no era un plato que se servía frío, era un plato que se servía exactamente a la temperatura correcta, en el momento perfecto, con los ingredientes precisos para obtener el máximo impacto, y había sido absolutamente deliciosa.